Mis hermanos, la semana anterior vimos un poco cómo fue el llamado a los primeros discípulos, el llamado de Juan y de Andrés. Y decíamos que hoy vamos a ver un poco la experiencia de Felipe y de Natanael. ¿Por qué? Porque el llamado de estos hombres nos muestra la manera como Dios atrae con sus cuerdas de amor a sus primeros discípulos. Y también porque este pasaje nos muestra que llegaron ellos a confesar, a creer acerca de la persona de nuestro Señor Jesús. Y estamos en una serie en el Evangelio de Juan de Cristología, o sea, tratando de ver toda la doctrina de Cristo que se encuentra en estos pasajes. Entonces, en este pasaje que tenemos hoy, vamos a ver primero que todo el llamado de Felipe, cómo respondió Felipe a ese llamado, el testimonio de Felipe a Natanael y el encuentro que tuvo Natanael con Cristo. Y que esto pueda guiar nuestros corazones a tener esa relación, esa experiencia, ese conocimiento tan importante que todo hombre debería tener de Cristo. Amén. Entonces vamos a comenzar a meditar el pasaje verso por verso y comencemos ahí en el verso 43, viendo un poco el llamado de Jesús a Felipe. Dice así: el siguiente día, oiga, esto está sucediendo como día a día, ¿no? Un día habló Juan el Bautista, al siguiente día le siguió Andrés y Juan, y ahora el pasaje nos dice que al siguiente día de esa situación, Jesús quiso ir a Galilea. El Evangelio de Juan, hermanos, no relata gran parte de lo que sería el ministerio de Jesús en Galilea. Si usted quiere saber cómo fue el ministerio de Jesús en Galilea, lea el Evangelio de Lucas, lea el Evangelio de Marcos y lea el Evangelio de Mateo. Juan no se centra ahí, pero de manera particular Juan recuerda que cuando Jesús, después de ser bautizado, él se dirige a Galilea. Y Juan, como ya tiene en mente que los otros evangelios han narrado muchas cosas que Jesús ha dicho y hecho, Juan quiere contarnos cómo fue el llamado de Felipe y Natanael. Y dice ahí: siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Entonces, aquí Jesús ya está comenzando en Galilea un ministerio muy grande. Él comienza a predicar en las aldeas, él comienza a sanar a los enfermos, él comienza a expulsar demonios. Pero uno de los trabajos que Jesús está haciendo en medio de todo su trabajo es llamar a sus discípulos. Y aquí dice el pasaje que Jesús halló a Felipe. Y ese halló, como decíamos la vez pasada, tiene la idea de estar buscando algo y de encontrarlo. Nosotros vamos a darnos cuenta que estos hombres entienden que encontraron a Cristo. Pero como decíamos la vez pasada, fue Él el que realmente los encontró a ellos. Y aquí comenzamos a ver uno de los nombres o uno de los títulos implícitamente que se le atribuyen a Jesús. Más adelante, si usted quiere ir rápidamente en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 14, Jesús hablando de sí mismo, Él dice: yo soy el buen pastor. Y dice: y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Jesús, además de ser un gran predicador, además de ser el verbo eterno de Dios, además de ser la luz del mundo, Jesús es conocido en las Escrituras como el pastor de su pueblo. Y como pastor, Él tiene ovejas. Y como pastor, como lo vamos a ver más adelante, Él va a dar su vida por esas ovejas. Pero también como pastor, Él busca esas ovejas. Y aquí vamos a comenzar a ver que Jesús va a Galilea y de manera muy particular Juan recuerda ese evento porque cuando Él llega a Galilea encuentra a Felipe y llama a Felipe. Y mire lo interesante que dice ahí Juan 10, verso 16, que está hablando un poco de ese oficio, de ese trabajo de Jesús como buen pastor. Dice ahí en el verso 16: también tengo otras ovejas. Jesús comienza su ministerio, Andrés comienza a seguirle, Juan comienza a seguirle, se le revela a Pedro, pero en la mente de Jesús, Él todavía tenía otras ovejas que tenía que buscar. Y Él se dirige a Galilea y va a hablarle a una de aquellas que serían sus ovejas. En este caso, Felipe.
Y miren lo que dice ahí el pasaje, dice que no son de este redil. Claro que ahí está hablando de cuando Cristo va a acercar a los gentiles a la iglesia, al rebaño de Dios. Pero yo quiero resaltar esa frase porque eso hace parte de todo el oficio de Jesús como buen pastor. Miren esta frase, dice, aquellas también debo traer. Entonces cuando vemos a Jesús yendo a Galilea, era porque Jesús que sabía que en Galilea había una obra que hacer y había una oveja que rescatar. Y Jesús como buen pastor, cumpliendo su labor, Él sabe que necesita ir allá y que hay unas ovejas que debe traer. En este pasaje van a ser Felipe y Natanael. ¿Y cómo el Señor Jesús trae a sus ovejas? Dice ahí, y oirán mi voz. ¿Qué más dice? Y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, Jesús es el buen pastor. Y también vamos a ver en los evangelios, especialmente en el que estamos estudiando, cómo Jesús en medio de su trabajo, de su predicación, de su obra itinerante, Él está levantando un rebaño que va a ser su iglesia, su pueblo, de la cual Felipe es uno de ellos. Y yo no sé si yo y usted alcanzan a captar la magnitud de esta idea. Jesús, el eterno Hijo de Dios, que es Dios con el Padre, se encarnó, habitó entre nosotros y fue a lugares específicos a llamar a aquellos hombres que desde antes de la fundación del mundo había conocido y los había apartado para ser sus discípulos. Qué verdad maravillosa que el Señor no solo se encarnó, no solo habitó entre nosotros, nos buscó, nos llamó, insistió con su palabra en nuestras vidas. El Señor está preparando un rebaño, una iglesia que va a ser su pueblo, donde Él va a ser su pastor. Y en estos pasajes vamos a ver cómo el pastor llama y cómo sus ovejas oyen y cómo sus ovejas le conocen y cómo sus ovejas le siguen. Y podemos decir, hermanos, esto es muy ilustrativo porque el pastor sigue llamando a sus ovejas. Y Él sigue viniendo a nuestras ciudades, a nuestras casas, a nuestras vidas y nos sigue llamando. Porque nos ama. Que no suceda, hermanos, como le sucedió a Israel. Que cuando Jesús va a entrar a la ciudad de Jerusalén, Él llega y dice, ¿cuántas veces, Jerusalén, quise y no quisiste? Jesús está buscando a aquellos que ha de salvar. Y en este caso vamos a ver hombres que quisieron, pero también encontramos hombres que resistieron. Que el ejemplo de Felipe, hermanos, y de Natanael sea un ejemplo para todos aquellos que estamos siendo llamados por la palabra a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Volvamos al pasaje ahí en Juan 1:43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Podríamos decir, al siguiente día el buen pastor fue a Galilea a buscar a sus ovejas. Y mira esta frase, y halló a Felipe. Lo encontró, lo vio, llegó a su casa, tal vez llegó a su trabajo. No sabemos, estamos especulando, pero le encontró. Qué cosa maravillosa, hermanos, que Jesús encontró a Felipe, como nos encontró a muchos de nosotros. ¿Quién sabe en qué situación nos encontró? ¿Quién sabe cómo estábamos espiritualmente? Pero lo importante fue que nos encontró. En medio de nuestra ruina, en medio de nuestras locuras, en medio de nuestra vida desenfrenada, sin Dios, sin esperanza, Jesús como el buen pastor se aproximó a nosotros. Y dice, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Mis ovejas que oyen mi voz. Y las palabras del Señor para Felipe fueron pocas, sígueme. Ahora, es muy posible, hermanos, que ya Felipe hubiera escuchado algunos de los mensajes de Jesús. Porque el Evangelio de Mateo y de Marcos dice que Jesús comenzó a predicar, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comenzó a ir a las sinagogas y estaba enseñando y su fama se hizo muy conocida. Entonces posiblemente ya Felipe sabía que Jesús era un maestro, posiblemente ya comenzó a saber de su fama. Y cuando Jesús lo mira y le llama y le dice, sígueme,
Felipe responde, pero yo quiero resaltar esa palabra, sígueme, porque estamos hablando de discípulos, que son seguidores. Y sígueme, como lo decíamos la vez pasada, también era la invitación de aquellos maestros o aquellos rabís a tener discípulos. Y ese mandamiento que le hace Jesús a Felipe, sígueme, es un imperativo presente y muy importante. Ese sígueme, cuando usted comienza a seguir la enseñanza de Jesús, no es cualquier sígueme. Ese sígueme implica dejar todo y comenzar una nueva vida. Ese sigue implica comenzar a tener a Jesús como maestro y hacernos sus discípulos. Ese sígueme, y póngame cuidado de esto, hermano, porque esta sigue siendo la invitación de Jesús para todos. Ese sígueme significa que Él se convierta el todo, el centro, lo más importante de nuestra vida. Ese sígueme significa que ya no seguimos otras cosas por seguirlo a Él. Ese sigue implica esforzarse y aprender del maestro para ser como Él. Ese sígueme implica hacer de Jesús nuestro Señor. Entonces tal vez no hay palabra más pequeña que signifique tanto, hermanos. Porque Jesús a aquellos que son sus ovejas los llama a seguirles. Y ese seguir implica un compromiso. Tanto, hermanos, que hay un pasaje en Lucas, yo sé que mis hermanos lo conocen y por el tiempo, Jesús dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a hermanos, a hermanas, y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Y si no lleva tu cruz, su cruz, y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea que ese seguirle implica un costo, implica un precio. Y aunque la salvación es por gracia, el verdadero discipulado con Cristo implica un cambio de prioridades. Donde mi familia, claro que yo no la dejo de amar, pero no voy a amar mi familia más que a Dios, más que a Cristo. Donde mi vida tiene un lugar, pero yo no voy a amar más mi vida que a Cristo. Entonces ese sígueme a Felipe es, déjalo todo, Felipe. Ámame, búscame, conóceme, aprende de mí. Qué instrucción tan corta, hermanos, pero tan trascendental. Si nosotros realmente queremos conocer a Cristo, eso implica seguirle. Y eso implica un cambio de prioridades en nuestras vidas. Ahora, hermanos, recordemos de quién estamos hablando. Yo me ponía a pensar, si llega una persona importante, un embajador, el embajador de Estados Unidos, y le dice a usted, tengo una vacante en mi embajada. Necesito a alguien que aprenda, que estudie, que esté conmigo, porque le tengo un puesto muy importante. Muchos de nosotros diríamos, no importa el trabajo que tengo, no importa las obligaciones que tengo, porque es una oportunidad que tal vez no voy a encontrar otra vez en mi vida. Bueno, ahora no tenemos el embajador de Estados Unidos, tenemos el embajador del cielo. Tenemos el Hijo de Dios, el Eterno, por el cual fueron todas las cosas creadas. Y ahora Él nos dice, sígueme. Mira quién lo está diciendo. Ningún sacrificio, ninguna pérdida, ningún dolor que implique seguir a Cristo es significativo por causa de quién nos está haciendo la invitación. Y eso es algo que debemos entender. Como dijo un hermano, cuando yo miro el costo de seguir a Cristo, no me estoy dando cuenta que al rehusar seguir a Cristo, el costo de no seguirlo es mayor. Porque yo estoy perdiendo mi alma, porque yo estoy perdiendo a Dios, porque estoy caminando rumbo a la condenación, porque estoy abandonando las misericordias de Dios y solo me espera su ira. Entonces sígueme es crucial, es vital. Y cuando Felipe oyó eso, que el mismo que estaba haciendo tantas cosas gloriosas había fijado su mirada en él y lo había invitado a seguirle, Felipe respondió.
Y la pregunta siguiente sería, ¿cómo respondemos nosotros al llamado de Jesús de sígueme? Hay llamados que ponen en la boca de Jesús que no están en la palabra, hermanos. Cuando le dicen a usted que venga Jesús, que Jesús le va a prosperar, le va a dar su mejor vida ahora, le va a dar esto y aquello, Jesús no dice eso. Jesús le dice a los hombres, sígueme. Ahora, obviamente, si usted sigue a Cristo, usted va a encontrar lo mejor, algo mejor que la prosperidad económica, algo mejor que las riquezas temporales, algo más glorioso que la comodidad que muchos buscan en este mundo, algo eterno, algo glorioso, algo incalculable. Entonces, hermanos, Jesús todavía sigue llamando a sus ovejas. ¿Y la llama a qué? A seguirlo. Sígueme. Felipe, sígueme. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Felipe? Hay algo interesante ahí en el pasaje que dice el verso 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Hermano, Felipe no dijo nada. Usted se va a encontrar otros pasajes en los evangelios donde Jesús le dice, sígueme. No, Señor, tengo que enterrar a mi papá. ¿Sí? La gente comenzaba en una conversación. Aquí Felipe no dice nada. Y eso en un sentido habla más que palabras, hermanos. ¿Por qué? Yo recordaba una parábola que se encuentra en los evangelios donde Jesús cuenta de dos hijos cuyo padre le dice, ve a las labores del campo. Y uno dice, sí, padre, yo voy. Y no fue. En cambio otro dice, no, padre, no quiero ir. Pero en un momento ese hijo se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos, termina la parábola, creen que hizo la voluntad de su padre? ¿Por qué cito esa parábola, hermanos? Porque cuando usted comienza a predicar acerca de Jesús, cuando usted comienza a evangelizar o en un ambiente así, muchos quedamos con una convicción y a veces decimos, sí, yo quiero. Amén, hermano Pablo, yo quiero seguir, yo estoy dispuesto a pagar un precio. Vamos a cantar una canción y hasta nos paramos, lloramos, nos sentimos conmovidos. Pero mucho de lo que nosotros a veces decimos no pasa de la euforia, del calor del momento. Porque cuando en el día a día debemos seguir a Jesús, no le seguimos. ¿Cuántos son como aquellos que Jesús dice en la parábola del sembrador? Que oyen la palabra, la reciben con alegría, pero como esa palabra no tuvo un efecto profundo en sus corazones, al venir las circunstancias se desaniman y se van. Felipe, hermanos, escúcheme esto que sería muy interesante que todos deberíamos aprender. Felipe no dijo nada, pero le siguió. ¿Usted entiende esa idea? No dijo nada. Simplemente le obedeció. Y en ese sentido son mejores. Son muchos mejores los discípulos que de todo corazón deciden seguir a Cristo que aquellos que hablan con sus palabras y no lo hacen. Hermanos, no confiemos en nuestras palabras. Nosotros debemos procurar es andar, vivir conforme al llamamiento de Cristo. Y Juan más adelante dice lo siguiente. Miren lo que dice primera de Juan, mis hermanos. Juan le dice así a los discípulos, dice, hijitos. Miren esta frase, no se me pierda ya, concéntrese acá. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua. Señor, yo te amo. Señor, tú eres mi Señor, yo soy tu hijo, tú eres mi pastor, yo soy tu oveja. Hermano, Jesús dice más adelante que Él no se fiaba de cosas así. Sino dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino que de hechos y en verdad. Jesús quiere discípulos que cuando oyen su llamado, con todo lo que eso puede implicar, hermanos, porque a veces nosotros no sabemos qué implica. ¿Qué le implicó a Felipe seguirlo? Bueno, seguramente muchas cosas, pero Jesús no se fiaba de las apariencias. Felipe le siguió.
Comenzó a caminar con Él, comenzó a obedecerle, comenzó a seguirle día a día en sus circunstancias. La Biblia nos dice que Jesús pasó muchas pruebas, muchas dificultades. La gente se le oponía. En algunas ciudades tuvo que salir a punto de ser apedreado. Y estos hombres, a pesar de las dificultades, ellos siguieron. Y yo quisiera animarle, hermano y hermana, a que su devoción con Cristo sea algo más de palabras, sea de hechos, sea diariamente, sea en verdad. No sea como aquel que recibe con gozo pero olvida, tiene en poco lo que escucha, sino que realmente en mi vida, en mis desafíos, en mis circunstancias, yo le siga. Hermanos, ¿saben qué es lo tremendo? Que en últimas son los hechos verdaderos de nuestro andar día a día los que dan testimonio si somos discípulos o no. Si somos discípulos o no. Cuando viene la prueba y me escandalizo y me voy para atrás, realmente yo no estaba siguiendo a Jesús. Cuando viene una situación de comodidad, de prosperidad y yo dejo de seguir a Jesús, yo estaba buscando las añadiduras. Pero el discípulo, aún el discípulo silencioso, ¿saben por qué se caracteriza? Porque es obediente. Obediente a la palabra de Cristo, obediente al llamado de Cristo, obediente a la suprema vocación que Él está recibiendo. Entonces aprendamos de Felipe en su silencio, hermanos. No se conforme con quedar emocionado y decir algo. Cada día, usted escucha algo hoy, mañana levántese con el propósito de andar a la luz de esa verdad y pasado mañana persevere en eso. Y cuando venga una circunstancia difícil, recuerde lo que escuchó, lo que aprendió, lo que está leyendo en su Biblia, lo que está leyendo en su devocional y aplíquelo. Porque mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús, ¿y qué hacen? Y me siguen. Y me sigue. ¿Saben que hay una falsa sensación, hermanos, que nosotros podemos tener? Y es que, por ejemplo, cuando usted está escuchando la palabra, usted está entendiendo la palabra, usted puede crear una falsa seguridad en su corazón que usted está entendiendo lo que está oyendo. O que eso ya está teniendo un efecto en usted. Y no quiero negar el impacto que tiene la predicación, pero es una falsa seguridad cuando eso solo sucede aquí y no trasciende al día a día. No por usted escuchar un mensaje de Jesús quiere decir que le está conociendo. No por usted entender cómo Felipe siguió a Jesús quiere decir que usted le está siguiendo. Porque usted puede estar escuchando, usted puede estar creyéndose que está avanzando cuando en su día a día tal vez está fracasando. Lo que tenemos acá, lo que aprendemos acá, lo que recibimos acá es para meditarlo, es para considerarlo y es para caminar todos los días de nuestra vida a esa luz. Juan no nos dice qué respondió Jesús, qué respondió Felipe a Jesús. Juan nos dice que Felipe siguió a Jesús, hermano. Qué importante eso, ¿no? Que nuestras vidas, que nuestros hechos, que nuestro andar sea verdadero. Hermanos, uno ve muchos cristianos que en un momento se comprometen con sus palabras, con sus bocas, y a los días eso desaparece. Que Dios nos haga más silenciosos y más obedientes. Que nuestro compromiso no sea de labios, sino sea de verdad. Amén. Usted es como Felipe. Bueno, aquí tenemos un buen discípulo, hermanos. Ahora, como veíamos la semana pasada de Andrés, inmediatamente Felipe es llamado por Jesús. Felipe tiene una revelación de Cristo. Y miren lo que dice Felipe dándole testimonio a Natanael, verso 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Ustedes recuerdan que decía que esa expresión hemos hallado significa de alguien que está buscando.
Felipe era un buscador, hermano. Eso vamos a verlo en Felipe y en Natanael. Felipe era un judío que estaba esperando en las Escrituras. Hermanos, si nosotros debemos entender que Dios se ha venido revelando de manera progresiva. Y Él comenzó esa revelación apartando a unos hombres, a los que Él llamó patriarcas. Y esos hombres como Abraham tuvieron una descendencia, y de esa descendencia surgió un pueblo, el pueblo de Israel. Y a ese pueblo Dios les envió profetas. Y esos profetas comenzaron a hablar, a enseñar, y ellos fueron recogiendo todo lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios, especialmente el Antiguo Testamento. Y como decíamos en la introducción de nuestra serie, esa palabra apuntaba a la manifestación de un rey glorioso que libraría a Israel. Y Felipe, cuando va a Natanael, le dice: hemos hallado de aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús. Entonces Felipe recibe un llamado de Dios, hermanos, pero miren lo interesante, ese llamado no fue algo que cayó del cielo sin base. Felipe, seguramente por sus padres, había sido criado en las Escrituras. Felipe era parte de ese remanente en Israel que, a pesar de toda la religiosidad, el pecado y la apostasía, habían hombres que esperaban en Dios. Habían hombres que esperaban en la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos ven a Jesús, ellos se dan cuenta que Jesús es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y ahí yo quiero llamar la atención a cada uno de nosotros que somos discípulos de Jesucristo, que nuestro testimonio de Jesús y nuestra doctrina de Jesús tiene que ser sustentada por las Escrituras. Necesitamos decir: de Él era que hablaba Moisés, de Él era que hablaban los profetas, en Él se cumple la ley. Él es el Mesías esperado de Israel, es el Salvador del mundo. Pedro más adelante, él dice que los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a nosotros, inquirieron e indagaron. Mire eso, hermano, ellos inquirían las Escrituras, ellos indagaban en las profecías, esperando en qué tiempo habría de venir el Cristo, qué sufrimientos traería su venida y qué glorias traerían después. Y dice que ellos administraban eso para nosotros. Y una de las cosas que yo creo que la iglesia necesita recuperar en nuestros días es el profundo respeto y admiración hacia la palabra de Dios, porque ella es la que da testimonio de Jesucristo. Nuestro testimonio no es ambiguo, hermanos. Nuestro testimonio tiene una base segura, la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y usted no se puede imaginar la ignorancia en la que vive la iglesia en nuestros días en cuanto a la Escritura. Yo tuve una experiencia, hermano, una experiencia que a mí me impactó. Yo sé que los hermanos conocen, pero para ilustrar un poco esto, yo recibí la invitación de enseñar en una escuela teológica introducción al Antiguo Testamento. Cuando a mí me dijeron: hermano, queremos que enseñe como maestro, yo dije: qué bendición. Cuando me dice introducción al Antiguo Testamento, yo dije: uy, hermano, no tenía otra materia. No, hay una vacante para enseñar introducción al Antiguo Testamento. Yo comencé a orar, hermano, yo comencé a preparar mis clases. Una introducción es hacer una panorámica del Antiguo Testamento. Cómo se divide el Antiguo Testamento, quiénes escribieron en el Antiguo Testamento, cómo eso encaja en todo el mensaje general de la Biblia, qué importancia tiene cada libro para nosotros, su contexto histórico. Bueno, eso es una introducción al Antiguo Testamento. Entonces yo, clase por clase con esos grupos, comenzaba desde Génesis y terminaba en Malaquías, Zacarías. Hermanos, yo solo hacía la introducción al libro, hacía la reflexión teológica, que ellos vieran a Cristo en el libro, y hacía aplicaciones prácticas para nuestros días. Como uno está acostumbrado a enseñar las Escrituras y nosotros tenemos un contexto donde hay mucha palabra, siempre ha habido palabra, para uno eso es como normal.
Pero yo comienzo a dar clases, hermano, clase por clase. Y tenía 2 grupos que daban la misma clase y después tuve otros 2 grupos dándole la misma clase. Y yo comienzo a tener una experiencia tan interesante, hermanos, que los estudiantes, miren cómo era el asunto. Habían estudiantes que estaban en la clase y se acababa la clase y tenían que ir a otras clases. Y se repetían la clase. Habían estudiantes, hermano, que comenzaban a llorar en medio de la clase. ¿Y cuál era la conclusión a la que ellos llegaron? Introducción al Antiguo Testamento, hermanos. ¿Cuál era la conclusión? Hermano, cuando yo comienzo a mirar lo que dice la Biblia en cada libro, yo me doy cuenta que no conocía a Dios. Yo no sabía quién era Dios. Yo no sabía a qué venía Cristo. Yo no sabía lo grave del pecado. Yo no sabía de la santidad. Yo no sabía de la fe. Yo creo un cristianismo que no tiene casi bases, hermano. Hermano, es una experiencia bien impactante. Como estos hermanos, como que cada vez que uno hablaba en libros, sus ojos eran abiertos. Ahora, hermanos, eso no es algo extraño, porque ese es el propósito de la Biblia. Que los hombres puedan conocer la salvación que es en Cristo Jesús y ser sabios. Ser sabios en esa salvación. Ahora, ¿cuántas veces, hermano, nosotros pudiéramos testificar como Felipe a Natanael? Natanael, mire, esto dice Isaías de Cristo. Moisés hablaba de esto. Este sacrificio apuntaba a esto. Esta promesa tiene que ver con esto. Hermanos, nosotros necesitamos recuperar el aprecio, el valor que el mismo Jesús y sus apóstoles le daban a la Escritura, para que cuando prediquemos a Cristo, prediquemos un Jesús según la revelación de las Escrituras y no un Jesús a nuestra conveniencia. ¿Ustedes recuerdan cuando más adelante está predicando Felipe al eunuco? ¿Recuerdan ese pasaje? Y se encuentran con el eunuco. Venga, no se me duerma, mi hermano. No se duerma, mi hermana. Luche con eso. Reprenda ese espíritu. Golpee esa carne. Y Felipe lo lleva al Señor por el Espíritu Santo ante el eunuco. ¿Recuerdan el pasaje, hermanos? Dice que el eunuco tenía abierto el pasaje de Isaías 53. ¿Y saben qué dice el pasaje, hermanos? Que Felipe, partiendo desde las Escrituras, le predicó el Evangelio de Jesucristo. A veces nuestra predicación del Evangelio de Jesucristo es que yo tuve una experiencia. Es que fue tan lindo. Es que puse una canción cristiana y fue tan... Y yo no quisiera menospreciar el valor de una experiencia para cada uno de nosotros. Pero nosotros, dice Pablo, que predicamos que Jesús murió, resucitó, ascendió. Y dice ahí, conforme a las Escrituras. Necesitamos conocer las Escrituras, hermanos. Necesitamos amar las Escrituras. Yo pongo a leer en algunas de esas clases a los estudiantes Levítico. Y después de la primera lectura les pregunto, ¿qué tal les pareció Levítico? Y a mí me han respondido, hermano, no sé para qué nos puso a leer Levítico. Hermano, hay libros que nosotros menospreciamos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no vemos a Cristo. Pero como decía Spurgeon, todas las avenidas de los pueblos de Inglaterra conducen a Londres. Así todos los libros de las Escrituras conducen a Cristo. Y haremos bien, hermanos, en recorrerlos. Haremos bien en recorrerlos. Entonces, no solo vemos que Felipe recibe el llamado de Jesús como algo personal. Él estaba buscando en la palabra esto. Él estaba esperando en la palabra. Él estaba esperando que el Mesías se manifestara para que cuando eso sucediera, él ver el cumplimiento de todo eso de la palabra en él.
Entonces cuando Felipe ve que se manifiesta, que Juan es el precursor, que Jesús comienza a hacer, él tiene esa convicción de que este llamado es el llamado que Dios había preparado en su corazón por la palabra. Hermanos, y cuando dice así Jesús, que el hombre sabio es el que edifica su casa sobre la roca, y esa roca es la palabra de Dios. Si usted quiere conocer a Jesús, seguir a Jesús y que esa edificación, su vida sea segura, hágalo sobre la palabra. Hágalo sobre la palabra. Entonces mire, dice ahí la palabra. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a Jesús, aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hermano, alguien que sigue a Jesús, alguien que tiene abundando la palabra de Dios en su corazón, es alguien que fácilmente da testimonio. Es alguien que fácilmente le predica a otros. Es alguien que fácilmente puede ir a donde Natanael y decirle: mire, las escrituras hablaban y eso se cumplió en Cristo. Tal vez la falta de capacidad para predicar el evangelio está relacionada o a nuestra ignorancia de las escrituras o a que en nuestra vida no estamos siendo obedientes al llamado de Cristo. Porque no es normal un pueblo a veces silencioso. Ahora, mis hermanos, vamos a ver el llamado de Natanael. Ya viendo el llamado de Felipe, es muy interesante que nos muestra en pocas palabras cómo estos hombres siguieron a Jesús. Ahora vamos a ver la experiencia de Natanael, que también es bien preciosa. Dice ahí el verso 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Mire esa prevención de Natanael. Hermanos, cuando Felipe viene a predicarle a Natanael no responde inmediatamente de manera acertada, no se goza, él como que él entra en duda. Y la duda es porque él dice: ¿de Nazaret puede venir algo bueno? A veces cuando nosotros predicamos de Cristo, es posible que la gente inicialmente no reciba con toda disposición la palabra. Es posible que haya prevención, porque imagínese, esto es como judíos llevan esperando siglos esto. Y ahora viene Felipe y me dice que ya lo encontró. Y todavía me dice que es hijo de un tal José y que vive en una ciudad de Nazaret. Y si Natanael era un estudioso de la palabra, usted no va a relacionar Nazaret a ninguna profecía. Si le hubiera dicho que era de Belén, ahí sí. Si le hubiera dicho que tal vez que lo encontró en Jerusalén, de pronto. Pero en Nazaret dicen algunos comentaristas que era una ciudad escondida, casi en una esquina de Galilea. Y Galilea ya tenía fama de ser una provincia muy mundana, muy pecaminosa para los judíos. Una ciudad, una región de mala reputación, y ahora Nazaret todavía más. Entonces, inicialmente Natanael muestra cierto grado de incredulidad. ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? Hermanos, si cuando nosotros estemos predicando la doctrina de Cristo, no nos sorprendamos que la gente resista. No nos sorprendamos que la gente inicialmente entre en un conflicto. Inicialmente de pronto para ellos no va a ser tan claro, ¿sí? Pero mire la actitud de Felipe, que también nos enseña a nosotros. Felipe fue lo suficientemente sabio para no entrar a discutir con Natanael. Y le dijo: ven y ved. Felipe, en vez de entrar en una discusión, él lo llama para que venga. Yo creo que Felipe tenía toda la seguridad de que cuando Natanael lo viera, ahí sus dudas iban a ir. Y si tenía dudas, Jesús mismo le iba a responder. Hermanos, y eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Cuando nosotros invitemos las personas por el evangelio de Jesucristo a conocer a Dios, a arrepentirse, a creer, llamando la atención por las escrituras, por un lado tenemos que dar testimonio, pero por otro lado tenemos que tener la confianza que es el mismo Señor el que trae convicción, que es el mismo Señor el que va a responder las preguntas,
que es el mismo Señor que va a aclarar las dudas, sobre todo de los buscadores sinceros. No entre en un conflicto en la carne, ¿sí? No le dé lugar al diablo, más bien confíe, como decía J.C. Ryle, confíe que su religión es probable. ¿Entiende esa idea? O sea, confíe que la gente puede venir y puede probar la verdad en Cristo. Venga y mire. Es como si le estuviera diciendo: Natanael, nosotros llevamos siglos esperando esto. Ven, mira, date cuenta por ti mismo. Y eso es algo interesante. El hermano Ray Comfort, él dice que cuando ellos están evangelizando, ustedes han visto algunos documentales de él evangelizando en la calle, él no tiene la costumbre de hacer que las personas repitan una oración con él. Él prefiere decirles: ora con tus propias palabras, con tu propio corazón, intenta acercarte a Dios, prueba. Y esa es la idea de Felipe. Ven, que a uno se le acerca a una persona: quiero que ores por mí. ¿Por qué no le decimos: ¿por qué no oras tú? Dios te puede oír. Jesús murió por tus pecados. Si tú oras en nombre de Él con arrepentimiento, Él puede oír tu oración. Ven, experimenta. ¿Sí es lo diferente? Es ese ven. No, es que sos cristianos, pero ¿usted qué sabe? ¿Por qué no va a una reunión? No, es que esa Biblia es para locos. ¿Por qué no lee? ¿Qué tal se da cuenta que no es para locos, sino para cuerdos? Ven. ¿Se está entendiendo la idea, hermanos? A veces no necesitamos forzar las cosas, necesitamos hacer una invitación para que vengan y las personas experimenten, conozcan. Y seguramente, como lo vamos a ver en el caso de Natanael, si son buscadores sinceros, le van a conocer. Porque, hermanos, hay preguntas que no son malas. Hay preguntas que surgen de un corazón que está buscando la verdad, que anhela a Cristo. Ahora, hay preguntas que no son preguntas, que son fruto de un corazón malo, que son personas que están resistiendo la verdad de Dios, como dice Romanos, que ellos resisten la revelación de Dios y argumentan en contra de la verdad de Dios como una manera de rebelión contra Dios. Entonces hay preguntas de corazones sinceros y hay preguntas de corazones orgullosos que se están rebelando contra Dios. Si yo me encuentro, por ejemplo, usted está evangelizando, se encuentra un testigo de Jehová, que él está siendo sincero en su búsqueda de Dios, que él ama la palabra y que quiere agradar a Dios, en ese tipo de personas es más fácil llegar a conocer la verdad. Y por eso necesitamos conocer las Escrituras para poderles explicar, para abrir la palabra, para llevarlos a Cristo. Ahora, si nos encontramos a una persona que quiere vivir en su pecado, que quiere vivir en su necedad, muchas de sus preguntas son para resistir la luz que se le está hablando, ¿no? Pero mire el caso de Natanael. Natanael es un hombre inquieto, escéptico, pero sincero. Sincero, porque mire lo que dice cuando Jesús le ve, verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Miren lo interesante, hermano. Imagínense, Jesús ya tenía discípulos. La gente se acercaba a él y viene Felipe con Natanael y Jesús llega y dice: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y para Natanael en un momento eso fue como chocante, porque miren, le pregunta que, ¿sí? ¿De dónde me conoces? Pero, hermanos, las palabras de Jesús muestran, esa palabra verdadero da la idea de alguien genuino. Natanael era un hombre genuino, un verdadero israelita. ¿Y en qué sentido se dice eso? Hermano, en aquellos días la religión judía estaba pervertida, estaba contaminada, pero en medio de todo eso había un remanente que está buscando a Cristo, un remanente que está buscando la verdad, un remanente que está esperando las promesas, un remanente que está en la palabra, en la expectativa, un remanente que, a pesar de los fariseos, los saduceos, el pecado, el negocio, ellos no se escandalizaban con ellos, estaban a la expectativa. Eran verdaderos buscadores, hombres que tenían en su sangre
la sangre de Abraham y en su corazón la fe de Abraham. Ellos esperaban las promesas. Y Jesús sabía de Natanael, hermanos. Miren lo interesante, Jesús conocía a Natanael. Alguien decía, Natanael era sin lugar a duda un hombre con una búsqueda verdadera y transparente. Pertenecía a un rebaño pequeño de hombres como Ana, Simeón, Andrés, Juan, que esperaban en la redención de Dios. Hermano, yo me he dado cuenta por la experiencia que nosotros a veces somos muy orgullosos. Nosotros creemos que somos la iglesia bíblica. Y nosotros las denominaciones hablamos así, hermanos. ¿Saben qué, hermanos? Yo he tenido la experiencia de predicar en ambientes donde hay de todos los ambientes. Y comienzo como en estas clases que les decía del Antiguo Testamento a predicar unos asuntos y a ver estudiantes, hermano, que estaban en unos rotos espirituales, unos huecos. A mí me da hasta pena responderles porque cuando me preguntaban, hermano Pablo, yo me congrego en tal lado, ¿usted qué piensa? Y yo quedaba como aquí con él. Pero a pesar de que la iglesia era mala, la doctrina era mala, los pastores daban un terrible mal ejemplo, hermano, estos hombres cuando uno les hablaba la palabra, lloraban con la palabra. Estos hombres, a veces yo acababa la clase y me decían, no hermano, siga, no importa. Estos hombres salían detrás mío después de la clase a hacerme preguntas. Y hay hermanos que llegan acá y no ha comenzado la enseñanza y se duermen. Tienen un estudio serio de la palabra el sábado y no vienen. Sus vidas no cambian. Uno les está hablando cosas gloriosas y su corazón no se conmueve. En medio de nosotros puede haber de todo, hermanos. Y en lugares donde no nos imaginamos pueden haber verdaderos Natanaeles, hermano. Verdaderos Natanaeles. Así que quítese tampoco esa falsa seguridad de porque usted está tal vez en una iglesia en algo sana, usted tiene una buena vida cristiana, porque no siempre es así. Nuestra experiencia en la consejería, en el discipulado nos dice que no es así. Que por más que enseñemos, hablemos, no todas las personas andan conforme a la verdad que estamos aprendiendo y recibiendo. Pero también nuestra experiencia es que hemos ido a lugares, hermano, donde fui a una iglesia, hermano, muerta. Literalmente esa iglesia cumplía lo que dice Apocalipsis. Tiene nombre de que vives y estás muerta. Su reunión era muerta, la predicación fue muerta, la alabanza fue seca. Hermano, pero después de esos días de compartir con estos hermanos, habían unos jóvenes, hermano, 15, 16 años, hermano. Yo creo que esos hombres van a ser hombres de Dios en un futuro. Ustedes vieran esos jóvenes, hermano, el amor a la palabra. Ustedes vieran esos jóvenes ese deseo de comprometerse, consagrarse, apartarse para el Señor. Y usted encuentra ambientes donde la iglesia está viva en ciertos sentidos. Y usted ve una apatía espiritual, hermanos. Detestable. Detestable, hermanos. Que Dios nos guarde de pensar que porque estamos en un buen lugar estamos andando correctamente. Pero cuando Jesús vio a Natanael, vio un buscador, ¿qué? Sincero, verdadero. Que el Señor nos ayude, ¿no? Alguien decía de Natanael, su conocimiento era muy pequeño, pero su búsqueda real. Su visión era limitada, pero su corazón andaba a la realidad de esa visión. Se había aferrado firmemente a la Escritura y solo esperaba la manifestación del Mesías. Tremendo, ¿no, hermanos? La aclaración es importante. La verdadera marca de un verdadero israelita no es que no peque o la ausencia de pecado, o mucho menos la perfección, sino la marca de un verdadero israelita en Natanael es su sinceridad en su búsqueda. Tremendo, ¿no, hermanos? Felipe, Natanael, Andrés, Juan, eran hombres que eran un remanente buscando a Cristo. Que podamos seguir los pasos de esos hombres, ¿no? Entonces mire lo que le dice Natanael, verso 48 a Jesús.
Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora la respuesta del Señor es impresionante, hermanos. Jesús se remonta a una situación que la Biblia no nos da claridad. No sabemos qué significa que Él estaba debajo de la higuera. Algunos comentaristas dicen que seguramente Natanael hacía su devocional, su lectura de las Escrituras debajo de la higuera. Y que posiblemente Natanael estaba orando y clamando a Dios para que le revelara el Mesías, para que lo escuchara en su búsqueda. Otros dicen, si la Biblia no nos da detalle, nos queda nuestra imaginación. Lo cierto, hermanos, es que antes de que Felipe llamara a Natanael, ya Jesús lo había visto. Ya Jesús había puesto su mirada en él. Hermano, y ese lenguaje de la Biblia de que poner su mirada en alguien o ver a alguien no simplemente habla de ver con los ojos, habla de prestar atención. La Biblia dice así: los ojos de Jehová recorren toda la tierra buscando quién tiene un corazón perfecto para con él. Quiere decir que Dios está buscando entre los hombres buscadores sinceros, hombres que amen las palabras, hombres que esperen conocer a Cristo. Y Natanael era uno de esos. Y la respuesta de Jesús a Natanael trajo un gran impacto, porque Natanael se dio cuenta que Jesús le conocía de manera sobrenatural, de manera omnisciente. Yo no sé, a veces yo creo que algunos de nosotros, o la mayoría de los que creemos en Jesús, hemos tenido experiencias así, de que en algún momento el Señor nos muestra de manera maravillosa que Él lo conoce todo, que Él lo sabe todo, que Él nos había visto desde antes. Hermanos, son experiencias solo para ilustrar, algunas no son buenas. Pero yo recuerdo una vez, yo estaba en el mundial, como dicen los muchachos, estaba en el mundo. Ya me estaban predicando, pero yo estaba en una lucha, hermanos, una lucha tremenda de seguir en el mundo, seguir en el pecado. Y yo estoy en una discoteca, es un mal testimonio, ¿no? Es una discoteca, hermanos, y yo estoy bailando, cuando alguien me coge de atrás y me jala, como para sacarme. Hermanos, yo creí que alguien me estaba buscando problema para pelear. Yo sentí que alguien pero fue tan duro que yo dije, en ese ambiente en el que uno vivía, yo volteé a mirar, hermanos, y no había nadie. Yo volteé a mirar y no había nadie, hermanos. Y yo quedo con una sensación así en el corazón de temor, que Dios me decía: ya no quiero que estés en ese lugar. Hermanos, yo salí de ese lugar así. Hermano. Y tuve varias experiencias. Yo he contado algunas otras de ese tiempo. ¿Qué era eso, hermano? Dios me estaba llamando. Yo no sabía. Dios me estaba llamando. Dios sabía dónde estaba, pero no me quería dejar ahí. En medio de borrachos, en medio de mujeres, en medio de peleas, en medio de una vida desordenada, disoluta, que solo hubiera traído mi muerte espiritual. Cuando Jesús le dijo a Natanael: antes de que Felipe te llamara, yo te vi. ¿Cuál sería nuestra higuera? Tal vez el Señor nos vio y nuestra higuera era un matrimonio en decadencia, era un hijo en problemas, era una lucha con el pecado, era una frustración en esta vida. ¿Cuál sería nuestra higuera? Lo cierto es que donde estaba, o una mala iglesia. Yo tenía hermanos, yo sufría cuando el predicador predicaba. Eso no es el evangelio, eso no es lo que un hermano me decía: hermano, yo era el diácono de una iglesia de 5,000 miembros. Cuando el predicador se paraba a predicar, yo me salía al parqueadero a llorar y yo le decía: Señor, esto no puede ser así. Y todo el culto lloraba. Cuando él conoció la verdad del evangelio, me decía el hermano, yo sentí que Jesús me dijo: cuando tú estabas allá llorando en ese parqueadero por lo que veías y oías, yo te vi. Esa es la idea: yo te vi. ¿Dónde estabas? Ahí te conocí. Antes de que Felipe fuera, yo ya te conocía. Felipe solo fue un instrumento.
cosa maravillosa, ¿no, hermanos? Mi higuera no era una higuera tan buena, pero aún así el Señor me vio allá con ojos de misericordia y me atrajo a Él con cuerdas de amor. También quisiera decirle que no importa la higuera donde usted está, Jesús lo conoce. Y Jesús puede salvarle. Jesús puede transformar su vida y hacer de usted un verdadero discípulo de Él. Dice en el 49, respondió Natanael y le dijo: Rabí, que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Una vez, de manera sorprendente, Natanael se da cuenta que Jesús le conocía, de que Jesús era omnisciente, de que Jesús era algo mucho más allá de lo que él imaginaba o pensaba. Él sale con una expresión de revelación: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Rey de Israel. Hermano, y todas esas expresiones son expresiones mesiánicas. ¿Qué significa? Expresiones que los apóstoles usan para hablar del mesianismo de Jesús, o sea, de que Jesús es el Mesías. El Salmo 2 dice así. Seguramente cuando Natanael piensa en Jesús y hablaba con Felipe, citaban el Salmo 2. ¿Ustedes saben qué decía el Salmo 2? Dice así: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. Ellos sabían como judíos que en un momento Dios iba a engendrar al Salvador, y ese Salvador sería conocido como el Hijo de Dios, y Dios le daría a él el reino en Israel que cubriría todas las naciones. Entonces cuando Natanael dice: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, está diciendo: tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Salvador. Esa experiencia de Natanael con Cristo le abrió el entendimiento a Natanael, y se dio cuenta que en Cristo se cumplían las Escrituras, que Él era el ungido, que Él era el Mesías, que Él era el Salvador del mundo. Hermano, y que todo esto que estamos hablando nos pueda llevar a entender eso. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Señor de señores, a quien sobre se van a poner todas las cosas por estrado de sus pies. Hermano, que Dios nos lleve a conocer a Cristo, a entender a Cristo. Pero el asunto no termina ahí. Yo decía, este pasaje es muy rico, hermanos. Miren lo que dice en el verso 50. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Como si Jesús le estuviera diciendo a Natanael: Natanael, con esto te sorprendiste, y lo que vas a ver, porque de aquí en adelante lo que vas a ver son señales, milagros, cumplimientos, cosas mayores. Hermano, y ahí yo viendo este pasaje, nosotros tenemos la tendencia a pensar que ya hemos conocido lo suficiente a Cristo. Pero hermanos, eso es una idea limitada de lo que Él puede revelarnos, de lo que Él puede enseñarnos, de lo que Él puede mostrarnos cada vez más. Y que Dios despierte nuestro corazón y nuestro apetito espiritual cada vez que vamos a leer nuestra Biblia, cada vez que venimos a escuchar una enseñanza, cada vez que estamos siguiendo el podcast de un programa, que nuestro corazón se pueda abrir cada vez más y ver mayores glorias en la persona de nuestro Señor Jesús. A veces uno tiene una falsa sensación de que ya lo sabe todo. Hermanos, yo estaba orando con Alberto, especialmente por la serie de los domingos. En algún momento yo le dije: hermano, yo creo que es por el Evangelio de Juan. Me decía: hermano, ¿será? Entonces uno piensa, bueno, otro evangelio, porque eso no es así, hermano. Estamos enseñando Lucas los sábados, otro evangelio. ¿Cuántas veces he leído? Uno piensa, hermanos, que uno ya lo conoce todo, que ya uno lo sabe todo. Y eso le quita el apetito, eso le quita el hambre, eso le quita el deseo, hermanos. ¿Saben qué me he dado cuenta en este único capítulo que hemos estado predicando estos domingos? Que mucho de lo que pensaba saber no lo sabía bien.
o lo sabía de oídas. Bueno, que tengamos esa expectativa que el Señor puede revelarnos cosas mayores de Él, más gloriosas. Lo que hemos conocido de Cristo puede ser mucho, pero todavía queda más. Esta es la vida eterna, que le conozcamos. Oh, hermanos, que Dios nos libre de esa falsa idea de creer que ya lo sabemos todo. Creer que ya lo entendemos todo. Porque no es cierto. No es cierto. Así sepamos algo lo que sabemos, no lo sabemos como lo deberíamos saber. Cosas mayores que estas verás. Y miren lo que le dice ahí el verso 51. Y le dijo: de cierto os digo. O sea, lo que te va a decir Natanael es seguro, porque cuando Jesús dice así es que lo que va a decir es cierto, seguro. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora la respuesta de Jesús todavía es más maravillosa, hermanos. Lo que te impactó, Natanael, no es de aquí en adelante, Natanael. Tú vas a ver los cielos abiertos y vas a ver como una especie de escalera que une el cielo con la tierra y ángeles que descienden sobre el Hijo del Hombre y suben. ¿Saben qué es esa referencia, hermanos? Esa referencia es la del sueño de Jacob. ¿Quiénes conocen el sueño de Jacob? Cuando Jacob sale huyendo, Jacob es el hijo de Isaac, hijo de Abraham. Para los que conocen la Biblia, para los cristianos, Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo dos hijos, uno Jacob y el otro es Saúl. Amén, los cristianos. Jacob en algún momento él sale huyendo porque su hermano lo iba a matar. ¿Se acuerda que lo engañó y todo eso? Y Jacob se acuesta a dormir cansado en el desierto. Y en medio del sueño, en medio del dormir, él tiene un sueño. Y él dice que él ve una escalera que desciende del cielo. Y ángeles que suben y que bajan. Hermanos, eso es una visión tipológica de la obra de Cristo. Porque el verdadero puente, la verdadera escalera entre los hombres y Dios es Jesús. Él es el único que nos lleva a conocer a Dios y Él es el único que trae las bendiciones de Dios a nuestra vida. Era una visión que apuntaba hacia el futuro. Era una visión que apuntaba hacia la obra de Cristo. Era una visión que apuntaba a Jesús como el intercesor, el camino entre Dios y los hombres. Vamos a leer el pasaje rápidamente, hermano. Voy terminando ahí con ese pasaje, ahí en Génesis 28. Entonces, esa escalera de la visión de Jacob es una figura de Cristo. Solo va a terminar con las conclusiones a las que llega Jacob, porque seguramente Jesús usa esa cita porque Natanael, como un verdadero israelita, la conocía. Dice ahí Génesis 28, verso 16. Dice: y despertó Jacob de su sueño. Mire esto, Jacob está durmiendo y mire la imagen de Jacob. Jacob es un engañador, Jacob es un mentiroso, Jacob es un tramposo y está huyendo por su vida porque lo iban a matar. Jacob es una persona en una vida desenfrenada, loca, necia. Y en medio de su huir en su desierto, Dios le da una revelación en un sueño. Hermanos, y que en medio de nuestra vida loca, en medio de nuestras necedades, en medio de nuestra vida desenfrenada, Dios nos abrió los ojos para mostrarnos a su Hijo. Y Dios nos despierte a cada uno de los que estamos acá. Y podamos ver a Cristo en este sueño y en esa manifestación gloriosa que dice Juan que se cumple en Cristo. Y miren lo que dice Jacob. Ciertamente, cuando él se levanta de su sueño, él dice: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía.
Jacob no sabía, hermanos, que Dios estaba ahí. Y esa referencia de Jesús es para mostrarnos y para que sepamos que así como Jacob se dio cuenta que en ese lugar estaba Dios, esa referencia de Cristo, de que vas a ver ángeles que descienden y suben, nos muestra que en todo lo que hizo Cristo estaba Dios. Y ahora en Cristo podemos acercarnos a Dios, conocer a Dios, ver a Dios, aprender de Dios por medio de su Hijo, y también es recíproco. En la medida que vemos a Cristo, vemos el amor, la gracia, la verdad de Dios llegando a nuestras vidas. Y Jacob se dio cuenta de eso, porque no lo sabía, pero ese sueño se lo mostró. Así, hermanos, muchas cosas que no sabemos de Cristo, que estos mensajes no lo muestren. Y mire lo que dice el verso 17. Y tuvo miedo. Hermanos, si Jesús dice, si es cierto lo que Jesús dice de sí mismo, hermano, hay que tener temor. ¿Saben qué dice el Salmo 2 que leíamos ahora? Acerca de tú eres mi hijo, yo te he engendrado, pídeme y te daré por herencia en las naciones. Dice al final, hombres, temed ante el Hijo, no sea que se inflame la ira de Dios y venga sobre vosotros. Hermanos, Dios nos ha dado un Salvador, un solo camino. Y nosotros debemos asombrarnos de que ese camino que trae las bendiciones y que nos lleva a Dios es Cristo. Y debemos temer, pero no es un temor de miedo que nos aleja. Es un temor de reverencia, de solemnidad. ¿Y saben de qué más? Miren lo que sucedió ahí. Y tuve miedo y dije, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ese lugar era una figura de Cristo. Cuando vemos a Cristo, hermano, estamos viendo a Dios habiendo hecho tabernáculo entre nosotros. O sea, la casa de Dios habitando en medio nuestro. Pero no solo Cristo es Dios hecho carne. Cristo es la puerta del cielo, hermanos. Si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere que Dios lo escuche, si usted quiere que Dios salve su vida, si usted quiere encontrar su propósito, solo puede entrar por una puerta. Y esa puerta es Cristo. Esa puerta es Cristo. Cuando usted va a entrar a este lugar, usted solo entra por un lugar. ¿Por dónde? Por la puerta. Así la idea es que nadie puede acercarse a Dios ni conocerlo si no es por Cristo. Pero miren lo que dice ahí. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Saben qué significa Betel? Casa de Dios. Cuando Jacob se da cuenta por revelación de que Dios estaba en ese lugar, él toma esa piedra, hermanos. ¿Y saben qué hace con esa piedra? Derrama aceite. Eso es una figura mesiánica, hermanos. Dios iba a levantar una piedra angular y iba a derramar su espíritu sobre ella. Y en esa piedra, que es nuestra piedra fundamental, nuestro Señor Jesucristo, Dios haría casa en medio de los hombres. Hermano, Jacob hace una señal simbólica que apuntaba a Cristo. Y él cambia el nombre de aquel lugar. Antes se llamaba Luz, pero ahora se llama Betel, casa de Dios. Lugar donde Jacob se encontró con Dios. Hermanos, y qué importante que nosotros, al entender las palabras que el Señor le dice a Natanael y ver su cumplimiento en Cristo, podamos despertar de nuestro sueño espiritual y podamos decir: Señor, cuán grande y terrible es. Nos hemos acercado a tu ungido, aquel que nos trae el cielo y la revelación de Dios a los hombres, y aquel que nos puede llevar por medio de la fe a ti. Hermanos, nosotros también deberíamos levantarnos y hacer señal. Esas señales que ellos hacían eran señales de consagración, de devoción.
Jacob siempre que se iba a pasar por ese lugar se iba a recordar esta experiencia. Y ahora, volviendo a nuestro pasaje, hermanos, Natanael ese día tuvo un encuentro con Cristo y de allí en adelante comenzó un camino como seguidor de Jesús. Que Dios pueda despertar a cada uno de los que estamos acá, hermanos, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver a Cristo como el ungido de Dios. Y que por medio de Él ahora podamos subir esa escalera, hermanos, que va al cielo. Cuando usted comienza a seguir a Jesús, no solo está siguiendo a Jesús en un sentido horizontal, este camino es un sentido hacia arriba. En la medida que usted comienza a caminar, a seguirle cada día, aunque usted está en este mundo, está dirigiéndose hacia la gloria. Pero no solo subimos cada vez que caminamos en pos de Cristo, también descendemos, en el sentido que Dios nos envía para hacer luz, sal y mensajeros de Cristo en esta tierra. Que Dios nos pueda abrir los ojos, hermanos, para conocer a Cristo, para que lo que experimentaron tanto Felipe como Natanael suceda también en nuestra vida. Que Dios haga de nosotros seguidores del ungido de Israel, nuestro Señor Jesucristo.